Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y de hecho, bueno, también vamos a ver un nuevo mazo el cual ahora mismo en estándar lo está petando, ¿ok? Un mazo que de hecho, lo dicho, es de un arquetipo que a mí me encanta, que es el midrange, ¿ok? Y que no se queda atrás en cuanto a calidad. Como podéis ver aquí, Naya midrange, lo dicho, un mazo que está bastante bien y que de hecho, gracias a unos cambios que, bueno, le he hecho yo porque me faltaban algunas cartas, he notado que también va bastante guay, como puede ser los Spellbinder, ¿ok? La lista original, por ejemplo, no lleva Spellbinder, pero yo digo, oye, es una carta que va bastante bien, ¿ok? Y que de hecho vale mucho la pena meter en el mazo. Y bueno, obviamente está, ¿no? De hecho me acabo de dar cuenta del comentario que tiene Pablo Víctor Damo de la Rosa, que obviamente la carta que está inspirada, ¿no?, en este jugador, que me acabo de dar cuenta que aparece el guiño ahí, ¿ok? Al jugador el cual está pasada la carta. Yo también le he metido aparte de atacar al festival una carta, una inclusión mía, ¿ok? Que lo he dicho, me faltaban unas cartas, he dicho, oye, atacar al festival me parece que va bastante bien y que podemos llegar a meter casi todo permanente que tenemos en la mesa, excepto, por ejemplo, guarda al santuario. Una copia que lleva el mazo de esta carta que yo no conocía y la he leído y me he quedado, bueno, pues bastante flipado porque es una carta bastante buena, es muy complicada de matar porque entra en campo de batalla con dos contadores de escudo sobre ella y encima cuando ella entre o ataque podemos remover un contador de criatura o un Planeswalker que controlamos, ¿ok? No tiene por qué ser de escudo, no tiene por qué ser ni +1/+1, cualquier contador, el que sea, puede ser incluso de ella misma también si queremos. Y si lo hacemos robamos carta, por lo que ya sería una especie de country, por así decirlo, y ponemos un token 1/1, está bastante bien la carta y de verdad yo la leí y dije, ¡buah! Vaya carta, que puedo remover contador si quiero, de a lo mejor del Fábula, de la Fable por ejemplo, sea un combo más, no es un combo, no, pero es una sinergia infinita, porque es que creo que funciona así, porque básicamente imagina que va por el 2, ok, por el nivel 2, y nosotros vamos quitándoles contadores, pues bueno, reiteraremos cada turno, ya sea la de, bueno, tendría un contador, creo que reiteraríamos cada turno la de robar dos cartas, bueno, la de descartar y robar, básicamente, la segunda, ok. Si le vamos quitando contadores no dejaríamos que se resolviera esa habilidad, no, se resolvería y luego en la siguiente se volvía a resolver, ok. Sería una especie de loop infinito, más obviamente que vaya atacando y vamos robando cartas también con la propia guarda del santuario. Es una sinergia bastante bruta, pero obviamente tiene que salir, ¿no? También tenemos obviamente 4 cortas de respiración, 9 removal de capeina, muy bueno, que de hecho se ha colado en muchos mazos, por lo mismo tiene una gran calidad. Tenemos de coste 2 aspirante luminarca, obligatorias las 4, 2 copias de ausencia patética, buen removal, aparte nos quitamos bastante cositas de en medio. Tenemos también pastura, bueno, pastura no, postura valerosa, 2 copias de base para lo mismo, supongo que será para defender básicamente criaturas que controlemos nosotros o para cargarnos del oponente, ¿no? Pero en general para defender, por ejemplo, eso, guarda santuario o alguna carta importante que nosotros tengamos. Tenemos aparte también anuncio de boda, Spellbinder, Cruenta Dante, Fantasma de las Ruinas como más removal, Fable para todo lo que he dicho antes, literalmente el Fable hace de todo, ok, literalmente. Tenemos también, bueno, pues Ángel de la Legión y también llevamos de banquillo un par de copias. Tenemos Emperatriz Errante y Wandering Emperor, una carta que tiene una calidad increíble de Kamigawa y obviamente no podían faltar en el mazo, ¿no? Llevamos 4 porque es legendaria. Bueno, aparte de ello, es porque no tengo más, pero creedme que las 3 copias aseguradas, 2 o 3 copias. Tenemos aparte también, bueno, pues una copia de Stargate desatado, otra carta que es muy buena, que está bastante bien, y que de hecho el mazo lleva una copia, tampoco abusa de ella, por lo mismo, no es una carta que vas a querer en todo rato, pero que sí es cierto que si la juegas con mucha maná profetizada, puedes poner muchos ángeles 4/4 en el campo de batalla, y aparte si el oponente no tiene respuesta contra ello, es GG, básicamente. Aparte de ello también llevamos Yasharn, Tierra Implacable, y el por qué, porque somos capaces de, bueno, lo dicho, hacer que el jugador no pueda sacrificar, ¿ok? No también nos juega un poquito con el tema de tesoro, podemos poner algún tesoro, ¿no? Pero sí es cierto que, por ejemplo, hay mazos de estándar que los destruye completamente, mazos de sacrificio, mazos de Soractos Artifact, hay muchos mazos a los que les duele mucho. Llevamos aparte también Carruaje de Zika, una gran carta, obviamente no podía faltar, lo cual pasa lo mismo, es que, bueno, si tuviera 4 mejor lo metía, ¿no? Por lo mismo, al fin y al cabo te pone 2 tokens cuando entra, pero pasa un poquito lo mismo, es legendaria y, bueno, pues llevamos 3 y 3, ¿no? Que también es un buen número. De coste 5 llevamos Uren and Seven, por lo mismo una gran calidad de Planeswalker, no podía faltar en este mazo, con el mini convito o mini sinergia del Carruaje de Zika, ponemos token, tapeamos token, copiamos token con el propio carruaje que ponga el Uren and Seven, una sinergia muy bruta, no podía faltar. Y por último lo dicho, atacar al festival, podemos literalmente poner en el campo de batalla con esta mini collected todo lo que queramos aquí. Ok, bueno, dos permanentes, ¿no? Pero podemos poner todo lo que queramos por lo mismo, porque todo vale 5 o menos, excepto el guarda del santuario,
todo, casi todo vale 5 menos, incluido las tierras. Que de tierras tampoco tenemos atrás, tenemos un montón de manos en el mazo. Aparte de Sokenzan también está bastante bien. Llevamos Cubil del Osco y llevamos Cueva del Dragón de Scarch. En este caso Guardia de la Hidra la he dejado fuera, ¿no? Bueno, llevo una copia, pero no he metido tantas copias por lo mismo. Creo que al fin y al cabo le saco incluso más ventaja a la Cueva del Dragón o al Cubil del Osco que a la guarida, ¿no? Pero bueno, ya depende, el número que quiera meterle cada uno, ¿ok? Todas las tierras dobles que en general se puedan, más triomas, ¿ok? Yo lo he dicho, no tengo todas las tierras dobles, pero bueno, he metido las que tengo, punto. 24 tierras, importante, 60 cartas. Vamos a ver qué tal va el mazo. A mí, de verdad, me entra muy bien por los ojos, creo que puede tener buenos resultados, ¿no? Y bueno, pues eso, vamos a ver qué tal va. Ok, mano quedable. Empezamos un turno 3, empezamos muy tarde a jugar, sí que es cierto, pero la mano no está mal en general, me voy a quedar por lo mismo. La mano tampoco, bueno, a menos que juegue agro, ¿no? En general no creo que tampoco tengamos mucho problema. Y aparte podemos robar incluso un turno más bajo, perfectamente. Voy a tirar de rojo en este caso, tampoco... Bueno, sí es cierto que Sokenzan, si pudiera hacerme la mano mejor, ¿no? Así que quizás voy a tirar de verde. Por lo mismo, al fin y al cabo, Sokenzan tampoco entra a enderezar en cualquier momento. En cuanto nos haga falta el rojo, lo jugamos y punto. Pero por ahora es que no, por ahora es que no. Lo he dicho, si rolo mejor una tierra roja, puedo dejarme Sokenzan en la mano. Aprendí de las tierras, ¿sí? Aprendí. Aprendí de la última vez. Por ejemplo ahora, ok. Damos turno. Si cierto me falta el doble blanco, va a ser súper importante porque esa Valkyria justa va a darnos un problemón de la hostia, estoy seguro de ello. Por desgracia, sí, estoy seguro. Eso es blanco, ¿no? Ok. Pues me quito una de en medio. No, así no, así no. Vale, perfecto. Iba a jugarla mal, ¿eh? Yo lo veía ya, iba a jugar mal. Vale, si tenemos una de ellas, menos mal. Es un problema, mi Valkyria justa, doble Valkyria justa es muy heavy. Lo bueno, por ejemplo, es que sí que es cierto que ahora seguramente meterá Ángel. Es una Ortho de Angels, básicamente. Un mazo que es súper heavy de estándar, que es muy bueno y que yo quiero traer al canal, por lo mismo. Es un mazo muy bueno y que tiene mucha calidad. Lo bueno es que tenemos Uran 7. Para poner el token, por ejemplo, podemos bloquear con él, ok. En general está bastante bien. Vamos a pegar de 2. Si me bloquea yo por mí, perfecto, lo dicho, te lo compro. Vale, parece que bloquea. ¿Tengo algún truco? Ah, pues sí, un truco, coño. Ok. Vamos a un truco muy en el medio. Nada, eso no sé qué tenía de truco, la verdad. No sé ni que esa carta podía jugarse en ese mazo. No, nunca la he visto jugarse, pero bueno. Porque mis oponentes siempre juegan cartas que es que... yo que sé, que no se juegan en su puta vida. He dicho, yo no he visto esa carta en mi vida. Ok, vale, me lo podía esperar a lo mejor. Pues yo creo que 7, por desgracia. Y los demás a mí son 5 a mí. A la cara, sí que es cierto que no estoy viendo mucho de Ángel, ¿eh? O sea, yo que sé, el mazo del oponente rarillo, más bien rarillo, siendo sincero. No hace falta el triple verde para jugarlo. Podemos jugar Yashar. No es una mala idea jugar Carruajes de Zika, pero Yashar en general me sirve lo mismo. Aparte me deja buscar tierra. Pasa lo mismo que he dicho antes. Aparte eso, me quito tierra de en medio, que me va a hacer mucha falta. Vamos yendo al bosque, para caer el bosque. Vamos a dar turno. El oponente obviamente en ese caso no juega nada para sacrificar, pero bueno, es un 4-4, que no está mal tampoco. Pero dicho, es un mazo muy heavy del oponente, ¿eh? Da más, mucho todo, por desgracia. Es una buena hostia, voy a bloquear. Voy a bloquear como pueda. Muy mala suerte hemos tenido en esta partida. Seguramente gane, pero por lo mismo, porque hemos tenido muy mala suerte. Daos cuenta de que esta carta no se juega en ningún lado y yo no sé de dónde, no sé cómo coño la he metido, la verdad. Por lo mismo. Voy a atacar festival, a ver qué encuentro. Y encuentro solamente un permanente. Vale, concedemos. Muy mala suerte hemos tenido esta partida. Muy mala suerte. Básicamente era eso, es atacar el festival y encontrar algo útil, ¿no? Algo para defenderse, pero es que nada. Y aparte la carta esa de poner un contador de escudo en general no es que sea mala, ¿no? Pero es que, yo que sé, en el mazo ese tampoco tenga mucho sentido. Entiendo que para defender los ángeles sí, pero... no sé, no... Lo he dicho, tampoco es que se jueguen en ese mazo copias de esa carta, por lo mismo. Y me parece incluso rara. O sea, me parece muy rara verla. O sea, yo digo, a lo mejor tendrá algún truco para tradear, ¿no? De alguna forma o algo, yo que sé, hacer cualquier cosa. Pero no esperaba para nada que se quedara vivo el ángel, por mismo. No esperaba que tuviera algo para defenderlo. Menos esa carta random. O sea, hace un tiempo nos pasó igual, que pegamos por lo mismo, era un buen tradeo, ¿no? Y el oponente tenía una respuesta que es que en su puta vida iba a llevarla, pero tuvimos la mala suerte de que la tuvo, ¿ok? Así de simple. A ver, esto es mulligan. Podría decir que sí esta mano. O sea, parece que esta mano también es mulligan, pero sí es cierto que podemos quitarle el Yashan y tener una mano
básicamente sin verde, ¿no? Sin necesidad de jugar verde, que no está mal tampoco. Sería Yasharn fuera. Ahora tenemos remota, tenemos para defendernos. Y solo queda esperar el verde o esperar alguna tierra más para jugar Fable y Spellbinder. Hemos tenido muy mala suerte la partida anterior, ¿eh? Llevamos un montón de respuesta, pero aparte hemos hecho atacar al festival y hemos encontrado una carta, un permanente solamente, un solo permanente. Vale, mal robo. Profetizamos. Hola. Damos turno. Está guapa la tierra, ¿eh? La tierra mola tela, la verdad. Bastante, ok. Pues sello por aquí. Es una Celestia Midrange, puede ser. Una Celestia Enchantments, ok. Tenemos Removal. Removamos fatal. Todo se ha dicho. Removamos puto fatal, ¿eh? Nada, 3 años ahí. Damos turno. Es lo dicho, es que estamos teniendo una mala suerte. Ah, vale. Voy a poner esto un momentito. Perfecto. También tenemos mala suerte con los robos. Flipante. Una tierra, por favor, aunque sea verde de cualquier color. Madre mía. Damos turno. Vale, pero ahora sí que es cierto que tenemos tiempo de sobra, ¿no? Porque ese mazo tampoco es que vaya a dopar mucho. Naya Enchantment es diferente, es un mazo muy de combo. Es decir, si no lo paras obviamente te va a matar en turnos muy bajos por lo mismo. Pero los Celestia Enchantment sí que es diferente. Muy diferente el mazo. Es un mazo que puede ser incluso que sea más estable que Naya Enchantment, la verdad. Vale. A ver si no robo una tierra, tío. Esto ya es el colmo, ¿eh? Madre mía. El colmo de la mala suerte. Joder. Sí que es cierto que la Sky Clip va a ayudar un poco, ¿no? Pero diríamos, madre mía, que hemos robado ya un montón de veces. Es que es eso. La mano que nos hemos quedado, de hecho, está bastante bien. Con 2 tierras estaba perfecta. Era un robo de una tierra normal y tenemos la partida, ¿no? Pero... hoy no, ¿eh? Hoy no es mi día, la verdad. Increíble, la verdad. Increíble bastante. Vale, anuncio de boda. Ok. Pone token. Ponemos por ahora, sí que es cierto que valentito. No está haciendo mucho, copia la habilidad, me lo esperaba. Pone un par de tokens. Ah, mira, el robo no está mal. Tenemos verde. Muy tarde, pero muy tarde. Sin embargo, tampoco me voy a quejar, ¿no? Tenemos verde, es suficiente, me conformo. Podemos incluso hacer Fable, lo que es Fable tampoco, ¿no? Necesitamos una tierra más. Y yo creo que robar la tierra no lo vamos a robar. Ah, sí, voy a intentar hacer Fantasma de las Ruinas y exiliar esto, que va a ayudarnos bastante, de hecho. Lo exilio completamente fuera. Y aunque tenga para matar algo para exiliar incluso Fantasmas de las Ruinas, ya tenemos eso ahí, ¿no? Ya no dopa sus encantamientos, sus pichos encantamientos, de hecho. Vale, me lo exilia. Me lo esperaba, pero vamos, me lo reesperaba, ¿en serio? Y se ponen token 2-2. Por lo menos lo he dicho, ya no dopa. Me conformo. A robo de tierra vamos bien. Robo de tierra, carruajes de Zika. Tenemos 2 carruajes de Zika en la mano, por lo que podemos aguantar un montón. Pero sin ninguna duda, aparte de mi oponente quedan 3 cartas en mano, que tampoco es gran cosa por ahora, ¿no? El problema va a ser la celebración de boda. Ok, la contraparte del wedding. Sin embargo, por ahora carruaje de Zika. Si sería cualquiera de los tokens, por ejemplo, transformo en respuesta y punto. Tengo un buen bloque aparte. Si en el turno vuelvo a hacer carruaje de Zika y vuelvo a poner otro... o lo dicho, otro blocker. Bueno, más blockers todavía. Ojo que remontamos la partida, ¿eh? Aun robando fatal con la mala suerte que hemos tenido al robo, estamos remontando la partida. Ojo, poca broma. Lo que me gusta es que mi oponente tiene un montón de cartas en mano. Obviamente se nota, ¿no? Bastante. Depende de lo que exilie. Si exilia... Vale, es la carruaje de Zika. No hay problema, de hecho tengo otro en la mano. Es decir, que nada. Lo que me haga sería tradear con algunos bichos y punto. Incluso puedo hacer doble block aquí, al 3-3. Vale, me exilia un token. Madre mía, por favor, para exiliarme cosas. Vale, pues son 7 a la boca. Había 6. Ya 6 y me quedo con algunos bloques, que sí que es cierto que mola. Pero ojo, carruaje de Zika de nuevo. Como tenga respuesta, yo ya concedo. Es que como tenga... Mirad esto, por favor. Me exilia. Flipante, lo tiene todo, ¿eh? Aparte de que nosotros hemos tardado en encontrar tierra, el oponente lo tiene todito. Flipante, tío.
puto flipante. Y nosotros aquí también que estamos sin tierra, aparte. Seguimos sin tierra, precisamente. Tengo una... No voy a decirlo porque es que siempre que digo algo el oponente lo hace. O sea que no lo voy a hacer. No voy a decirlo. Hasta que no entre en combate me cago en la hostia eso. Vale, tenemos un problemilla. De hecho aquí no podemos ni transformar a carga de Zika, por desgracia. Tengo que hacer chum que... Bueno, tradeo ahí. Sí que es cierto, me voy a una vida. Y si no robo tierra estoy fuera. Vamos a robar tierra. Bien. Gracias. Pero en así lo dicho, yo creo que no tenemos forma de salvarnos de esto, ¿eh? Podemos poner un par de ángeles 4-4, que no está mal, ¿no? Sin embargo, es que no creo que no me da suficiente como para sobrevivir la partida. Pues lo dicho, hemos tenido una mala suerte increíble en la partida. Mucha mala suerte, ¿eh? Mucha. Estamos en una vida, básicamente, si ponemos Spellbinder podemos matar a un bicho transformando la guardia de Hydra, se la transforma, ¿no? No sé. Voy a poner un par de ángeles. Tapeamos uno de ellos. Pegamos de 4. A ver si oponente comete un misclick o algo. Y no transforma la tierra. Lo veo muy difícil, ¿no? Siempre que os digo lo he dicho. Obviamente no va a ser, ¿no? Transformar la tierra y pegar ahí punto. Pero hemos estado a punto de remontar la partida, aún teniendo lo dicho. Han sido Mulligan. ¿Mulligan a cuánto ha sido? ¿A 5 o a 6? No recuerdo bien. Vale, a 6 creo que ha sido. Vale, transforma tierra. Y se está mandando enderezado por si acaso. La partida estaremos en el bote. La partida esta la ganábamos. Era un turno antes de robar la tierra y esta es ganada, básicamente. Por lo mismo, teníamos tanta ventaja en la mano que el oponente no podía hacer nada. Pero hemos tenido una mala suerte en robar las tierras. Flipante. Es que nos quedamos con las 2 tierras y luego ha sido robo. Nada de tierra. Nada. Bueno, no me había sido robada algo, ¿no? Porque la mano estaba aparte. Tenía mucha calidad y la partida en la mano. La partida es ganada, básicamente. Por lo mismo, era un turno antes haber robado la tierra, una tierra cualquiera, y ya la partida. Así de simple. Vamos a jugar más. Es un mazo de mucha calidad, de hecho un mazo brutal, lo he estado probando y es muy bueno. Por lo mismo, porque saca ventaja debajo de las piedras, básicamente. Y el Karuga, lo he dicho, el Karuga de Zika, cartas como Karuga de Zika o Wandering Emperor. Al fin y al cabo es un mazo que nos deja de juntar las mejores cartas de estándar en un mazo, ¿no? En un solo deck. Y que pues se acaba notando en la partida. Podemos meterle Ghost Pandragon, también es cierto, que es una de las mejores cartas y por lo mismo me parece que iría muy bien en el mazo. Sin embargo, pues habría que ver qué quitar, ¿no? También. El mazo me parece que aparte está bien tal como está. Podemos meterle Ghost Pandragon, pero al fin y al cabo el rojo es un splash, ¿ok? Así que eso, habría que verlo. No queda mano, no está muy bien. Tenemos el mismo problema, que salimos muy tarde, salimos en turno 3. Sin embargo, no es una mano que tampoco sea para hacer mulligan, por lo mismo, no hay que despreciarla. Me parece una mano que es muy buena, aún así. Profetizamos. Buah, que rabia la partida de antes, ¿eh? La partida de antes es que es ganada, básicamente. Llego a robar un par de turnos antes, un turno antes la tierra, y la partida estaba súper controlada. Es que tenemos ya la mesa controladita. Por ser un 2-1, siempre que otra criatura entra al campo de batalla, tu control adivina 1. Si es la segunda vez que se habría resolvido este turno, en vez de esto roba cartas, está bien. Me gusta, doble blanco hace falta, sí, pero para un coste 6. En general un poquito más tardío. Luego como verde, voy a hacer Spellbinder. Vamos a ver contra qué estamos jugando. Por ahora es Ban, vale, parece una Bad Midrange, una Ban Ram, ¿no? Perfectamente. Mira, de hecho aquí tiene bastantes cosas problemáticas. Bueno, quiero quitar todo. Madre mía. Quiero quitarlo todo, lo digo en serio. ADN quizás se va a ir. Por mí me parece ahora mismo algo más complicado, ¿no? De resolver, bueno, de combatirla, ¿no? Básicamente. Podemos incluso en turno bajar Karuga de Zika. Lo he dicho, Karuga de Zika nos va a dar un montón de tiempo. Y al segundo que juegue Toski, entonces tradeo. Adivina. Lo mismo para que no robe cartas. Al fin y al cabo el Spellbinder tampoco es una carta ahora mismo que vayamos a ganar con ella. Voy a tradear. No, pues no pega, ok.
Y esto nos puede servir para exiliar encantamiento. Vamos a hacer Carruaje de Zika. Sí, creo que tenemos muchas ventajas si jugamos el Carruaje de Zika. Vamos a atacar de 3. También podemos ir a la agresiva, ¿no? Depende. Si robamos tierra, aunque no robemos tierras incluso, podemos hacer Carruaje de Zika de nuevo, poner tokens, transformar Carruaje de Zika, pegar de 8 y 3, 11 y copiar token. Que de hecho no sería nada. Vale, Adeline por ahí. Adeline ya da igual porque tenemos solventada, ¿no? Lo que pasa en ese momento cuando lo quité con el Spellbinder, si la llegara a jugar en el turno que podía jugarla, era un problemón para mí. Por dicho, culo 1 Spellbinder, pegar con token, esto se dopaba. Me era un problemón muy grande. Vale, pone token, un par de tokens que bloqueamos sin ningún problema. Por lo dicho, no pasa nada. Pues me gusta esta carta, me gusta mucho, ¿eh? Por una especie de Celestia Tokens o algo del estilo, va muy bien. Y con Adeline es muy buena por lo mismo. Entra, pone token, con ataca. Me gusta mucho. Vale, tierra tapeada. ¿Qué hacemos, gente? Vamos a la agresiva. Es una opción, exiliarle por ejemplo a Adeline. Con... Ah, no puedo, no tengo el doble blanco, vale. Ah, pues entonces nada, no he dicho nada. Vamos a transformar tapeando aquí. Y vamos a pegar de 7. A ver si me sale algún doble loco o algo, por favor. De verdad me encantaría. No, ok, no es el caso. Casi, pero no. Me habría encantado, lo he dicho. Pero obviamente no. Voy a jugarlo así. Me quedo obviamente con el enderezado, con el enderezado, ¿no? Ponemos un par de tokens más. Yo creo que aunque él ya me juegue cualquier cosa, podemos pasar por los lados perfectamente. Tengo aparte para jugar Gurren 7, poner, bueno, copiar el token del Gurren 7, lo he dicho, este mazo. Es que los salidas normales, salidas que yo estaba probando con el mazo son estas, es de salir así, salir turno 3. Bicho que, o criatura, o algo que dé ventaja, y turno 4, cosa que dé ventaja, que todo lo que tiene ese mazo da ventaja al fin y al cabo. Si robamos tierra, cualquiera de las cartas de la mano es súper buena para jugar ahora, es una baza muy buena. Vale, pega. Mi oponente no pega ni siquiera con Adeline, y Adeline tiene vigilancia. Obviamente no creo que vaya a tratar la carga de Zika, ¿no? En este caso me parecería un poco... La jugada no me gustaría, personalmente. Y tampoco pediría Chumblo con doble loco. Por lo mismo, está enderezado, puede tener cualquier cosita, ¿no? En este caso me espero cualquier cosa. En la Orthol Angel no, en la Orthol Angels quizás remova, sí que he visto, pero en la carta de poner contador de escudo no he visto jugar en ese mazo en mi vida, lo digo en serio, es que no lo he visto en mi vida esa carta. No sé si será últimamente que se jugara, pero es que no la he visto nunca, en serio. Flipante. Vale. Adivina. Está muy bien, me gusta mucho. Me parece una carta que tiene mucho valor, la verdad. Supremacía de los mediadores, ok, va a poner contador sobre cada bicho. Es un problema porque ahora sí que es cierto que vamos un poquito... A ver si me explico. Básicamente, pues estamos de igual a igual, ¿no? Ahora mismo voy a exiliarle la supremacía porque va a dar mucho problema. No puedo, ¿verdad? O sea, pues tenemos un problema. Tenemos un gran problema, siendo sincero, tenemos un gran problema. La ventaja de esto es que estoy a 20, pero tenemos que ser capaces de limar las vidas, básicamente. De alguna u otra forma, pero tenemos que ser capaces de limar las vidas. Podría en esta parte... Sí, creo que la he acabado yo. Sí, me he hecho una mala jugada, lo siento. Tendría que haber jugado Stalin desolado. Poner dos ángeles 4-4, ¿no? E incluso pecar con el carruaje. En esta partida, en ese turno. Para poner otro toque. Sí, el turno era letal. Sí. Fallito. Fallito y grande. Aún así me pasa lo mismo, no creo que pegue. Me parecería muy raro que pegara, pero lo mismo se va a quedar desprotegido. No va a pegar, ¿no? Creo que es obvio. Como mucho con Adeline, poco más. Toski está obligado a pegar, sí que es cierto. Pero no creo que pegue en esa partida. O sea, pero en ese turno. No creo que pegue por lo mismo. Si lanza ofensiva, va a morir. Yo estoy a 20 de esta 9. Dejo que pase el daño y punto, ¿no? De hecho, Adeline es eso, que estoy deseando tradear. Lo digo en serio, estoy deseando tradear. No lo sabéis bien, ¿eh? Bueno, pues se va a lanzar la... Sí, se lanza la ofensiva, así de simple. Ok, vale. En respuesta, tapeo tokens, porque no, para transformar.
Es que es cierto que tiene enderezado en maná. Como ponga contador de escudo otra vez, yo lo juro, no concedo, ¿no? Pero como pongo contador de escudo otra vez, yo. Suplicio, ¿eh? Nah, no creo que tenga mucho más, la verdad. Vale. Pone un montón de tokens, gana un montón de vida, sí que es cierto. Con el puto encantamiento este. Pero bueno, creo que en estos bloqueos, es cierto que roba carta, adivina. Oye, me gusta mucho la carta esa, ¿eh? Me parece una gran carta, la verdad. Una gran baza, siendo sincero. Vale, sería bloque aquí. En verdad, como tiene algo. No quiero tampoco decir por decir, ¿no? Pero... A ver, vale, no tiene nada, perfecto. Vale, adiós Adeline, por favor, déjame ya en paz, adiós. Ya que tienen son tokens, básicamente. Sí que es cierto que lo va dopando, ¿no? Cada turno. Es un problemón, esta carta tiene mucha calidad, ¿eh? Yo cuando abrí con el salió dije, oye, pues a lo mejor no tanto, ¿no? No creo que se juegue, la verdad, como cualquier encantamiento del estilo. De los que, bueno, que ahora mismo, bueno, pues salió de cada tipo, ¿no? Salió un encantamiento en capena de cada combinación de color, ¿no? En ese caso. Pero sí que es cierto que este tiene mucha calidad. Es muy bueno. Puede hacer a atacar el festival. No me parece mala opción. Así que creo que lo voy a hacer. Ir por rico tampoco es mala opción, ¿no? Pero creo que puedo encontrar incluso cosas mejores. Vale, mira. Ángel de Legión es muy buena. Vamos, es que sin duda va a entrar. Y Wandering. Wandering in tu exilio el Toski. Fuera Toski. Que lo va dopando cada turno, es verdad. Vale, perfecto. Vamos a hacer un +1. Sé que es cierto que podría haberlo hecho antes para intentar encontrar el doble blanco, por ejemplo. Que de hecho lo tenemos aquí. Aunque ya tarde. Tapeamos Ángel de Legión y pegamos con el carruaje. Es que sí que es cierto que esto cada vez que pegue, ¿no? Creo que era con el número de criaturas que pegara, ponía ese número de criaturas, claro. O sea, nos vemos un poco obligados a meter presión. Ok. Aunque bloquee con un posadero, yo, por mí, perfecto. Sí. Aunque bloquee con posadero, la verdad es que por mí bien. Voy a pegar con todo. Todo. Hacer un par de tokens para bloquear. Vamos a copiar el token. Pegamos de 13 en el turno, está bastante bien. Vale, lo dicho, si bloquear por ejemplo los tokens ya no se me encarga de Zika. Con eso me conformaré, doble block, perfecto, ok. Como lo he dicho, me quito tokens del medio. Y pasan 5. Y tengo para bloquear perfectamente. Yo creo que el oponente ya no puede tirar mucho. O sea, como... o sea, me dolería, ¿eh? Se puede jugar gratis. Y mi pregunta dice... dice, si controlas 10 más criaturas, puedes jugar la carta exiliar sin pagar su coste de mana. 10 más criaturas. Está lejos, sí, pero es que ahora a atacar va a poner mucho más tokens, ¿ok? Que es la putada de esto. Dice... si controlas... vale. Si no ataca con una criatura que es esa misma cantidad de... es que va a poner 6 tokens. Vaya burrada, por favor, para. Cada con todo lo brincan 7. Vaya cantidad de vidas que está ganando mi oponente. Juega Wandering. Ok. Madre mía. Ok, me auxilia. Doble luego al posadero. Adiós, Organ 7. No, muy heavy, que es muy heavy, ¿eh? Encantamiento, la verdad. Tengo que ser capaz entonces de barrer la mesa y a ver cómo barro yo la mesa. A ver cómo barro yo la mesa. Buah, pega de 12. Madre mía.
Tiene aparte un blocker que vuela, ¿no? En este caso. Puedo auxiliarlo. Sí que es cierto. Matar a la Wandering. Dejar yo mi Wandering viva. Bueno, mi Wandering, si le pega ahora, difícil dejarla viva. Pero... puedo auxiliarle esto, ¿no? Y pegarle a su Wandering y matarla. Otro problema es la supremacía. Sin embargo... tengo que pensarlo. Será la supremacía. Yo lo siento, pero creo que tiene mucho más valor la supremacía ahora mismo en mesa. +1 con un contador aquí. Voy a dañar primero y le voy a pegar a la Wandering. A su Wandering, ¿no? Precisamente. Ok, damos turno. Vale. Posadero, no, por favor, para. Ok. Por lo menos sí que es cierto que ya no dopa. Que algo es algo. Va a seguir poniendo tokens. Sí, va a seguir ganando un montón de vidas. Nos ha remontado el encantamiento, ¿eh? Nos está remontando los encantamientos, de hecho. Es que no es otra cosa. Nos está remontando los encantamientos, básicamente. Es que va a poner una burrada de tokens, tío. Son 16 tokens, por favor. Vaya animalada. Madre mía. Por favor, resolver todo. Perfecto. Juega de línea gratis. Nada, paso la partida. Paso, fuera. Vete. Adiós. Qué mala suerte, no sé con el mazo este. Soy un putador porque el mazo, lo he dicho, tiene mucha calidad. Es un mazo que yo jugaría. Bueno, jugaría no, que he jugado en estándar, de hecho. Y es que va muy bien. Y que obviamente no me queda atrás. El mazo es tier 1, es top, ok. Tengo una mala racha con el mazo, pero ¿qué le voy a hacer? Ahora, sí es cierto que eso, la segunda partida fue en las tierras fatal. Y en esta partida los encantamientos esos han remontado, ¿eh? Muy bueno, la verdad, me gustan mucho los encantamientos del oponente. Pero bueno, hasta aquí el vídeo, básicamente el mazo lo dejo en la descripción, ok. Si quieres hacer algún cambio, hazlo, pero, o sea, hazle el cambio que quieras. Sin embargo, lo dicho, el mazo es que es casi tal y como se juega, ok, así es simple. Y va bien, el mazo no va nada mal, es un mazo que va bastante guay. Que combate muy bien contra muchos tipos de decks, contra tier 1 también, ok, tiene mucha calidad. Y que lo dicho, pues no he tenido mucha suerte en el mazo, en las partidas que quieres que os haga. Ya lo traeré en un futuro, ¿no? Y seguramente eso, como pase, pues me haré algún 5 algo, yo que sé, lo que sea, ¿no? Pero ya lo traeré en un futuro y lo seguimos probando, ¿no? Poco a poco. Pero lo dicho, el mazo es una gran calidad, yo aseguro que, perfectamente puedo asegurar, que es un mazo con el que vais a, bueno, no sé si llegar a mítico, ¿no? Pero que vais a llegar perfectamente a diamante, ¿ok? Y bueno, pues lo dicho, en la descripción estará el mazo. Dicho esto, recuerda suscribirte, comentar, compartir el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.